Ok, entonces en nuestro proyecto los datos les llegan al ESP32, que es este de acá, con los sensores y con ayuda de una red local ya establecida, los envía a un servidor y a través del Firebase a una página web creada con HTML y CSS, que está justo acá. También otra función que tiene También otra función que tiene es que cuando detecta un nivel de humedad por debajo del 30%, como lo debe mostrar sacando el sensor, eh, este LED se enciende. Y a la vez cuando detecta una temperatura de la Tierra mayor a 30 grados centígrados, este LED verdecito se va a encender. Ya lo habrán visto encenderse y apagarse durante el video, confío. Sí, sí. ¿Y qué más? Hola a todos, mi nombre es Esteban Durán y les voy a explicar un poco de cómo funciona el circuito de nuestro proyecto. Bueno, entonces, por acá entra la carga y entra el adaptador de voltaje. El adaptador de voltaje tiene dos salidas, una de 3 voltios y una de 5 voltios. Y aquí tenemos elementos que utilizan 5 voltios, elementos que utilizan 3 voltios para su funcionamiento. Básicamente el centro de este circuito es la placa SP32. A esta placa SP32 tenemos conectados 3 sensores. Este sensor, esta es la placa SP32. El sensor que pueden ver acá maneja dos variables que son la humedad y la temperatura del ambiente. Y se comunica por un pin análogo o manda información por un pin análogo al SP32 y pues digamos que ese es su funcionamiento. Este sensor que ven acá, que es un BMP, perdón que no veía bien, BMP 280, se comunica con la SP cumpliendo un paradigma, que ven acá, que se llama I2C. Esto es que se comunica por dos pines. Entonces un pin básicamente lo que hace es decirle como a la placa que la comunicación está funcionando, que se puede comunicar y le manda este tipo de información, y el otro sí, digamos que manda la información del sensor. Este maneja también dos variables que son temperatura y presión del ambiente. Y aquí tenemos el HD38 que está conectado con esta sonda que pueden ver acá. Este nos maneja es humedad de la tierra. Entonces esto lo meteríamos en la tierra o en una maceta, digamos, donde tenemos la planta o el cultivo, y maneja esa información y también se conecta o manda información a través de un pin análogo a la placa SP32. Y también tenemos esta sonda de aquí que se conecta directamente a la placa también por un pin análogo, y lo que maneja es la temperatura de la tierra. Entonces también lo metemos en la tierra y así podemos ver la temperatura. Y pues digamos que básicamente es el funcionamiento. Bueno, toda esa información llega a la SP32. La SP32 pues tiene un módulo de Wi-Fi, y a través de Wi-Fi pues ya, como explicó mi compañero, todos esos datos quedan guardados y los podemos mirar en tiempo continuo desde cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo que se pueda conectar a Wi-Fi. Entonces, básicamente es el funcionamiento. Y aquí los LEDs están conectados a la SP32, y pues desde ahí, cuando hay determinadas alertas, como se puede ver aquí, se cumplen estas condiciones, pues se prenden para mostrar eso. Y básicamente ese es como el funcionamiento de nuestro circuito. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, somos el grupo número 6 de Señales y Sistemas 1 y en el momento quisiéramos presentarles los avances del proyecto final para el curso como tal, sobre el sistema de sensores de análisis de temperatura, presión, altímetro, humedad, tanto en suelo como en ambiente, como proyecto general. Entonces, voy a presentarles cómo es que se monta el servidor de manera supremamente básica y cómo la información que obtenemos de los sensores se sube al servidor para después ir a una base de datos en Firebase con el fin de poder almacenar esos datos de información y después poder procesarlos. Como podemos notar, todo el trabajo que hemos realizado lo hemos hecho con ESP32, con las tarjeticas ESP32. Estas tarjetas lo que nos permiten es comunicar la información por medio de Wi-Fi o comunicarse para montar un servidor. De esta manera, pues al montar el servidor es mucho más fácil enviar información desde la tarjeta hacia distintos dispositivos que se encuentran presentes en la web. Y por eso podemos almacenar los datos en una base de datos.
Como tal, se monta el servicio, se crea la red Wi-Fi, aquí están todas las librerías utilizadas, notemos que aquí hay librerías para cada tipo de sensores, pues utilizamos como tal 7 variables diferentes, y pues se monta el sistema, se hace la conexión con la base de datos. Es un poco más complejo que todo esto, pero en general, cuando se crea el servidor, lo que se hace es publicar una página web. Es súper sencillo, código HTML, publica según la cantidad de variables que nosotros tengamos y pues uno le coloca las variables que son las que están midiendo el sensor. Y pues el setup define el variable, después define la variable como que define la base de datos, después de eso también define cada una de los sensores, como cuáles son los pines necesarios para el trabajo y todo en un contexto bastante general. Y el loop lo que hace es obtener los valores de medida y repetir el HTML cada vez que nosotros lo estemos solicitando. En este caso, cada 2 nanosegundos. Y más abajo encontramos la conexión con Firebase. La conexión con Firebase lo que hace es crear una conexión singular y envía cada una de las variables. La variable de temperatura, sensor temperatura ambiente, sensor humedad, temperatura en el suelo, temperatura ambiente por BMP. Envía las 7 variables. Y todo eso se almacena en una base de datos como pudimos ver en un video, como podremos ver más adelante. Además, si miramos la base que se crea, si nosotros observamos el servidor que crea como tal este código, el ESP32 cuando está conectado, cuando está funcionando y está con una carga de alimentación, nos entrega la siguiente base, el siguiente servidor. Este servidor se actualiza en tiempo real porque pues nos da los valores de temperatura en el ambiente, humedad en el ambiente, temperatura en el suelo, para cada uno de los sensores que estamos midiendo, temperatura en el ambiente por BMP, presión, altura a nivel del mar y humedad en el suelo. Como podremos notar, todos estos valores tienen una consecuencia diferente y como van variando en el tiempo, toca irlos almacenando para tener una respuesta según la condición o para analizar cómo es que estos valores se afectan por las condiciones del ambiente. Entonces, todo esto está presente precisamente en el código que nosotros vamos a trabajar. En el momento nos encontramos trabajando con una base de datos al trasfondo. Es un proyecto interdisciplinar, ya que lo hacemos con varios compañeros de otras carreras que pues también tienen unas necesidades muy parecidas. Entonces nos encontramos redactando el informe y acá se encuentra el servidor donde estamos lanzando la información. La información que se presenta acá en el servidor es en tiempo real. Podemos notar que tenemos temperatura en ambiente por cada uno de los sensores. O sea, tenemos en el momento 3 sensores funcionando, que es el sensor DHT11, que nos mide humedad y temperatura. El BMP 280, que nos mide presión, altura y también temperatura. Y una sonda de temperatura, que nos mide el valor de temperatura ambiente de manera general. Esta sonda de temperatura, cada uno nos envía una información de valor diferente y todas quedan registradas en el servidor. Son enviadas al servidor en tiempo real, pero el servidor las envía a una base de datos externa en Firebase, que es la que se encuentra aquí presente. Esta base de datos alterna es la que almacena la información que nosotros presentamos según todas las variables que tengamos. Al ir almacenando esta información, como podrán notar, que se va actualizando cada cierto tiempo, nosotros vamos llevando un registro de todos los cambios que se van efectuando durante un espacio determinado de tiempo. Después de eso podremos realizar modificaciones, cambios, podremos hacer señalizaciones, podemos hacer cualquier tipo de trabajo que necesitemos con la información que tenemos. Eso es todo lo que llevamos de avance. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Sebastián Tibaquira. En este video les voy a mostrar la realización de una ventana con la que nosotros estamos cargando todos los datos que recopilamos acerca de la temperatura y otras variables más. Las recopilamos, las enviamos a una base de datos en la nube que es Firebase y desde allá esa información la podemos manipular. Entonces, más que entrar en cualquier detalle sobre programación, es bueno que les muestre la forma en la que se carga la ventana con la que nosotros subimos manualmente todos los datos. Estos datos se recogen, estos valores se recogen en una cierta frecuencia. El programa se encarga de darles un ID. Yo tengo que ingresar la fecha, la hora y los datos recogidos. En este caso, nosotros estamos midiendo presión, temperatura, la humedad del ambiente, la humedad también de la tierra, del suelo
y la altura a la que se encuentra el cultivo. Entonces estos datos son modificables, yo los voy a ingresar a medida que los voy recogiendo. Guardo esa información inmediatamente se recopila en la base de datos de Firebase a la que se puede acceder desde cualquier lugar y tenemos esta aplicación eh, para gestionar toda esa información y desde allí vamos a poder bajar los datos de nuevo en Excel y en ese Excel los vamos a poder ver con unas gráficas. Ya les muestro. Entonces estas son las gráficas que nos envía el Excel después de haber cargado todos estos datos a través de nuestra base de datos en la nube. Entonces tenemos aquí los datos de 120 mediciones realizadas cada una cada 12 minutos el 18 de noviembre. Ese día empezamos desde el primer minuto del día y terminamos a las 24 horas, es decir, tenemos 120 datos y estas son las gráficas de temperatura y humedad que nos arrojó. Adicional a eso también hicimos lo mismo para la presión y la altura. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas variables no cambian mucho, lo que decidimos fue hacer una mejor gestión de la batería del dispositivo y en este caso tomamos las mediciones cada 30 minutos. Estas son las gráficas de la presión y la altura sobre el nivel del mar de nuestro cultivo. Es importante mencionar que estas variables son las que gestionamos para cualquier tipo de cultivo, ya sea un cultivo a nivel industrial o también podemos adaptar nuestro dispositivo para que funcione en un entorno mucho más casero.